Hola, bienvenidos a Gotas de Entendimiento. Nuevamente es para mí motivo de mucho gozo poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio para compartir la palabra de verdad, la palabra de Dios, la palabra que imparte vida. Vamos a continuar bajo el tema la vida que produce la comunión íntima con Dios. Comencemos leyendo en Primera de Timoteo, capítulo 3, versos del 14 al 16. Recordemos, la vida que produce la comunión íntima con Dios. Dice el verso 14, esto te escribo, hablándole Pablo al pastor Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este verso es primordial, es muy importante. Dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, somos cada uno de nosotros individualmente, porque Dios mora en cada hijo suyo, pero también cuando nos congregamos somos la casa de Dios. Y noten bien, me gusta esos énfasis que nos hace el Espíritu Santo. Dice, no solamente dice que somos la casa de Dios, sino que somos la iglesia del Dios viviente. Y eso tiene que tener mucho valor para nosotros, la iglesia del Dios viviente, un Dios que vive, un Dios que se manifiesta y se manifiesta a través de sus hijos. Por eso nosotros necesitamos estar en esa comunión con nuestro Padre para expresar esa vida de Dios, la vida del Dios viviente. Y dice que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice, esto te escribo para que sepas cómo conducirte. Y nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Nosotros sostenemos la verdad de Dios. Lo que Dios dice o dijo en su palabra, nosotros sustentamos esa verdad. ¿Cómo lo sustentamos? Por medio de nuestra manera de vivir. La conducta, Pablo le dice, para que sepas cómo conducirte, tenemos que tener una conducta, una manera de vivir, una manera de pensar. Recuerde, tenemos la mente de Cristo Jesús. Y esto expresa una vida. Y esto sustenta la palabra de Dios. Lo que Él nos enseña en la Escritura, nosotros la sustentamos con nuestra manera de vivir. Recuerda, los hombres van a creer en el Dios que tú les expreses, en el Dios que tú les enseñes. ¿Cómo se los enseñas? Con tu manera de pensar, con tu conducta, con tu manera de vivir. Y dice el verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La piedad es clave para la enseñanza de este día. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Bueno, algunos le llaman la encarnación y la glorificación del Hijo de Dios, pero leámoslo aquí en la palabra. El misterio de la piedad es el siguiente: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Se lo vuelvo a repetir: Cristo manifestado o Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Recuerda, la palabra nos dice que en el misterio de Dios y del Hijo y de su Hijo Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia o del conocimiento de Dios. En este misterio de la piedad hay tesoros de sabiduría y tesoros de ciencia o conocimiento de Dios que no son necesarios a nosotros, no son útiles para poder expresar la vida de Dios en este tiempo. Estando en comunión íntima con nuestro Padre, Él nos revela este misterio de la piedad. ¿Para qué?
para que nosotros tengamos la conducta que Dios desde antes de la fundación del mundo en su diseño nos dio que deberíamos nosotros de tener, para que nosotros manifestemos esa vida que Él en su diseño dijo que deberíamos de vivir. ¿Para qué? Para que los gentiles escucharan la palabra y para que el mundo creyera en Él. Pero no solamente la iban a escuchar, porque recuerden, Pablo le dice, para que sepas cómo conducirte a Timoteo, pues somos columna y baluarte de la verdad. Esta verdad, este misterio, el Padre nos lo revela estando en comunión íntima con Él, para que nosotros lo manifestemos a los hombres, para que lo prediquemos, para que el mundo crea. Y de esta manera nosotros estamos sustentando la verdad de Dios, porque somos columna y baluarte de Él, la casa del Dios viviente. Esto es maravilloso. Vamos a continuar en Primera de Timoteo. Vamos al capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 8 al 12. Importante tener en cuenta que Pablo le dijo al pastor Timoteo que le estaba escribiendo estas cosas para que él supiera cómo conducirse. Ok, vamos a ver en el capítulo 4, versos del 8 al 12. Dice así la palabra de Dios. De la misma manera, también perdón un momento, estoy en el 3. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos del 8 al 2. Perdónenme. Capítulo 4, versos del 8 al 12. Ok. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad, recuerden, la piedad, esto es, en esto va a girar la enseñanza de hoy. Pero la piedad es provechosa para todo. ¿Para qué es provechosa la piedad? Para todo. Nada se queda fuera. ¿Para todo qué? Para todo lo de Dios, para la vida de Dios, para la promesa que Él nos ha dado, para el cumplimiento de su propósito. Para todo, la piedad para todo es provechosa, pues tiene promesas para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. ¿Por qué? Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Pablo es enfático en esto al decírselo al pastor Timoteo. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Sé ejemplo. Recuerden, en el capítulo anterior le dijo para que sepas cómo conducirte. Y aquí le dice, sé ejemplo. Y él le dice en qué debe de ser ejemplo. Dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Lo vuelvo a repetir. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. En estas cosas, Pablo le decía al pastor Timoteo que fuera ejemplo. ¿Cómo enseñaba él a su iglesia la vida de Dios que se estaba desarrollando en él? Siendo ejemplo. Cuando una iglesia es niña, la única manera que van a aprender a vivir es por medio del ejemplo. Nosotros cuando nacemos y comenzamos a desarrollarnos, esa vida nuestra comienza a desarrollarse, nosotros vamos a vivir por el ejemplo de nuestros padres. Todo lo vamos a recibir por ejemplo. No podemos aprender por nuestra propia cuenta. Estamos dependiendo de nuestros padres. Cuando se es niño, se aprende por ejemplo, pero cuando crecemos, cuando ya llegamos a un estado de madurez o de entendimiento, nosotros continuamos aprendiendo por ejemplo, pero muy poco. Empezamos a aprender
por nosotros mismos, por lo que vemos, por lo que oímos, lo que conocemos, lo que estudiamos con las personas que nos estamos rodeando o con las cuales estamos teniendo comunión. Estamos aprendiendo de ellas y comienza a desarrollarse una vida en nosotros. Eso nos va a dar una conducta y una manera de pensar. Por eso Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo, y él es bien específico en la palabra. Recordemos, la palabra de Dios está en nosotros. Fuimos engendrados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y esa semilla está en nosotros. Esa semilla tiene que generar la vida de Dios. Por eso le dice que sea ejemplo en palabra. Esta palabra que está en nosotros, esa palabra genera una conducta. Esa conducta la manifestamos o la expresamos en amor. ¿Para qué? Para que todos conozcan que Dios es real, que esa fe que nosotros decimos tener de Dios es real, porque la vida que estamos viviendo no es de nosotros, no es de naturaleza humana, es de la misma naturaleza de Dios. Y termina diciéndole en pureza, es una vida pura, es una vida santa, es una vida que agrada a Dios. ¿Por qué es una vida pura? Porque esta vida la conocemos, la aprendemos y comienza a desarrollarse en nosotros en la misma presencia de Dios, teniendo comunión íntima con Él. No hay otra manera. Tú puedes ser hijo de Dios, tú puedes leer la palabra, tú puedes orar, no te puedes perder ningún servicio. Puedes decir, soy la casa de Dios, la casa del Dios viviente. Pero si no estás teniendo comunión íntima con tu Padre, todo lo estás diciendo con tu conocimiento, con tu entendimiento. Estás hablando vanamente. Estás hablando inflado, estás inflado porque crees conocer, pero no conoces porque no tienes un sustento con tu vida. No respaldas eso que estás diciendo con la vida de Dios que se está manifestando en ti, con la vida de Dios que estás expresando a través de ti. ¿Por qué? Porque esta vida solamente se desarrolla en la misma presencia de Dios, teniendo comunión íntima con Él. Y esto es maravilloso, lo de la conducta. Hace 8 días les compartía acerca de Efesios capítulo 4. Ahí basamos la enseñanza y les decía que para nosotros comenzar a desarrollar la vida de Dios teníamos una base. Hoy les digo algo más, no es solamente una base, sino que es un inicio. ¿Y cuál es ese inicio? La humildad y la mansedumbre. Si no hay humildad y no hay mansedumbre, nosotros cuando ya crezcamos y tengamos un entendimiento de Dios, no vamos a poder seguir desarrollando esa vida de Dios, teniendo nosotros directamente comunión íntima con el Padre. No se puede desarrollar solamente a través de la humildad y la mansedumbre, esta vida se desarrolla. Y dice que guardáramos la unidad de la fe en el vínculo de la paz. Eso nos decía. Bueno, en la fe y ese vínculo de la paz son parte de la piedad, del misterio de la piedad. Y necesitamos esto, ¿para qué? Para desarrollar la vida de Dios en nosotros. Para que el Señor, en su presencia, estando nosotros en su presencia, nos lo enseñe, nosotros lo entendemos, lo conocemos, lo ponemos en práctica y esa vida se va a manifestar, se va a expresar, va a haber un fruto de esa vida de Dios en nosotros. Por eso es necesaria la fe, la unidad de la fe y guardarla en el vínculo de la paz, porque esto es parte del misterio y produce la vida de Dios en nosotros. Y veíamos cuál era la unidad de la fe, pero también vimos que Jesucristo nos dio un regalo para nosotros, la iglesia, las 5 gracias, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Y estas 5 gracias Él nos las dio para que nos enseñen a nosotros. Nos dio para que nos primero modelen esa vida de Dios para la iglesia, para que ellos sean ejemplo. De esta manera los que han
nacido de nuevo, los que Dios ha añadido a su congregación, a su iglesia, ellos ven un modelo de vida, un estilo de vida, están aprendiendo, pero también nos están enseñando a nosotros, los que hemos alcanzado cierta madurez. Nos van a enseñar a nosotros, nos van a continuar enseñando de esta unidad de la fe, nos van a continuar enseñando de la humildad y de la mansedumbre para que nosotros alcancemos madurez. ¿Cómo? Desarrollándose esa vida de Dios en nosotros. Y teniendo esa madurez, nosotros podemos llegar a un entendimiento de que necesitamos llegar a la unidad de la fe y al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por medio de la fe nosotros estamos seguros que estamos delante de la presencia del Padre, que estamos teniendo comunión íntima con Él, que podemos tener comunión íntima con Él las 24 horas, los 7 días a la semana, empezando la fe, poniéndola como base para esto, para la comunión íntima de nosotros con Dios. Necesitamos esa fe para creerlo, para no dudar, para no desmayar, para que cuando no veamos resultados en nuestra vida, no nos desmayemos, no menguemos en nuestra comunión con Dios, para que tengamos esa certeza, esa seguridad de que Dios existe y que nosotros estamos delante de su presencia teniendo una comunión íntima con Él. Él nos está enseñando y nos está manifestando su conocimiento, y llegando a esa unidad, nosotros vamos a tener un mayor entendimiento de que la vida de Dios tiene una estatura, y esa estatura debe desarrollarse en cada uno de sus hijos. Esa estatura es la plenitud de Cristo. Para esto están los apóstoles, los profetas, pastores, evangelistas y maestros, para enseñarnos estas cosas y poder, juntamente con ellos, llegar a la unidad de la fe y llegar a la unidad del conocimiento de Cristo. Crecer todos juntos, llegar a esa plenitud o a la manifestación de esa plenitud de la vida de Dios en cada uno de sus hijos y corporalmente. Teniendo nosotros esa unidad, la plenitud se va a desarrollar en el cuerpo de Cristo. Vamos a expresarlo para que los hombres lo conozcan, para que el mundo lo conozca, y cuando nosotros predicamos, para que el mundo crea que Dios es verdadero. Por esto es necesario las 5 gracias para que nos enseñen, por ejemplo, en conducta, y para que nos den ese entendimiento para llegar a la unidad de la fe y a la unidad del conocimiento de Cristo Jesús. Recuerden, Pablo dijo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y si nosotros, a través de esas enseñanzas, a través de nuestra comunión íntima con Cristo Jesús, con el Padre, esta vida comienza a desarrollarse, la vida de Dios comienza a desarrollarse en nosotros, y podemos recibir esa enseñanza sólida, esa carne, para que nuestra fe se vaya incrementando y el conocimiento de Dios se vaya incrementando también en nosotros, y de esta manera poder llegar a esa estatura del varón perfecto, manifestar esa vida de madurez. Esa vida de plenitud es una vida de madurez. Es la vida como Jesucristo la manifestó cuando Él resucitó y se le presentó a sus discípulos. Una vida mayor que la que Él le mostró a sus discípulos cuando estuvo aquí en la tierra en su ministerio. Esa es la vida que nosotros debemos de desarrollar, que debemos de manifestar o expresar a través de nosotros, a través de la iglesia, la casa del Dios viviente, porque somos columna y baluarte de la verdad. Pero sigamos profundizando un poco más en la piedad, cómo a través de esta piedad se nos dio promesas a nosotros para que nosotros seamos participantes de la naturaleza de Dios. Esto es importante entenderlo para que se continúe desarrollando la vida de Dios en nosotros. Les vuelvo a recordar, cuando somos niños aprendemos, por ejemplo. Por eso
nosotros, si hemos dejado de ser niños, tenemos que dar ejemplo a los que son niños, a los que están recién convertidos, para que esa vida de Dios comience a desarrollarse en ellos, para que ya no seamos ni ellos ni nosotros, niños fluctuantes llevados por cualquier doctrina, por cualquier enseñanza de hombres. No nos vamos detrás de ellos, no los vamos a buscar, no vamos a anhelar las cosas del mundo, lo que el hombre sin Dios, el hombre natural nos puede enseñar. ¿Por qué? Porque estamos alcanzando esa plenitud de la vida de Dios. Estamos llegando a ese entendimiento del conocimiento de Dios y vemos que no hay nada mejor que vivir en la misma presencia de Dios, desarrollando su vida y expresándola aquí en la tierra, dando un testimonio verdadero, eficaz y seguro del único y verdadero Dios. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 11. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Escuchen bien, dice: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Cuando nosotros llegamos a un conocimiento de Dios y de Jesús, el Señor, nuestro Señor, ese conocimiento se va incrementando, la gracia y la paz van a multiplicarse en cada uno de los hijos de Dios. Esa gracia y esa paz se va a multiplicar, se va a incrementar en la iglesia, en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Gracia y paz. Necesitamos gracia y paz para que esa vida de Dios se desarrolle y la expresemos a los hombres, para que sea manifiesta. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Nosotros necesitamos llegar a esa unidad del conocimiento de Jesucristo. ¿Para qué? Para que la gracia y la paz sean multiplicadas en cada uno de nosotros. Verso 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Su divino poder, el divino poder de Dios nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad, a la vida y al misterio de la piedad, ese misterio donde están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Todo lo concerniente a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, ¿por medio de qué? Por medio de la vida y de la piedad. Por medio de la vida y la piedad nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Vimos en Timoteo 3 que la piedad tiene promesas para esta vida presente, y para la vida eterna. Y dice que por medio de la piedad, de la vida y la piedad nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. ¿Para qué nos concedió esas preciosas y maravillosas promesas? A fin de que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza de Dios. Por medio de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, se nos fueron dadas promesas maravillosas para la vida presente y para la vida venidera. Y por medio de estas promesas, nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Bueno, usted se puede preguntar, ¿cómo? Si cuando yo nací de nuevo, el Espíritu Santo vino a morar en mí. Tengo la naturaleza de Dios dentro de mí. Eso es correcto. Eso es correcto. Pero una cosa es tener la presencia de Dios
en nosotros, la naturaleza de Dios en nosotros, y otra cosa es ser participantes de esa naturaleza. Déjenme, les doy un ejemplo, y aquí cabe lo que les decía al principio. Cuando nosotros somos niños, aprendemos por ejemplo, viendo a nuestros padres o viendo las personas que nos rodean. Aquí está el ejemplo. Un matrimonio tiene 4 hijos y el mayor tiene 17 años, el segundo tiene 15, los otros 2 tienen 4 y 3 años. Esta familia, cuando van a tomar una decisión, ellos llegaron a un acuerdo. Cuando sus hijos crecieran, los iban a hacer partícipes para tomar ciertas decisiones. Y bueno, ellos tenían que tomar una decisión. Ellos recordaron al acuerdo en que ellos habían llegado. Ya tenían 2 hijos, uno adolescentes que están en capacidad de tomar decisión o de apoyar para ayudar a tomar una decisión a sus padres. Ellos se reúnen y solamente van a llamar a los 2 hijos adolescentes, al de 17 y al de 15 años. Los otros 2 son 4 y 3 años, son menores, son parte de la familia, viven bajo el mismo techo, tienen los mismos padres, son todos hermanos, sí, pero no son participantes en esa mesa. ¿Para qué? Para tomar la decisión que tienen que tomar, porque no están capacitados para dar una decisión o para tomar una decisión, para dar un consejo. No están capacitados porque ellos están aprendiendo, están en un proceso de aprendizaje. Bueno, de la misma manera, nosotros tenemos que ser participantes de la naturaleza de Dios. ¿Cuándo llegamos a ser participantes de la naturaleza de Dios? Cuando hemos dejado de vivir por ejemplos, cuando hemos dejado de ser niños y vamos a tomar el mismo ejemplo de la familia. Hemos entrado en esa etapa de la adolescencia en mi comunión con Dios. Voy a ser participante de la naturaleza de Dios. Yo no, siendo niño, no puedo ser participante de la naturaleza de Dios. Tengo que tener sabiduría, entendimiento. ¿Por qué les digo sabiduría? Les vuelvo a recordar, porque es el misterio, la piedad es un misterio. Y dentro de la piedad está la vida de Dios. Por medio de la vida y la piedad se nos dieron promesas para que por medio de estas promesas lleguemos a ser participantes de la naturaleza de Dios. ¿Cómo sabemos que estamos siendo participantes de la naturaleza de Dios? Cuando nosotros comenzamos a vivir la vida de Dios y expresamos esa vida como en una conducta, en una manera de pensar, en nuestra manera de hablar, por medio de la sabiduría, las cosas que hablamos, las decisiones que tomamos. En otras palabras, Cristo está siendo formado en cada hijo. Y esa formación se manifiesta en madurez, y esa madurez la expresamos por nuestra manera de vivir. Cuando esto acontece, estamos siendo participantes de la naturaleza de Dios. Y continuemos leyendo. Dice: hasta que lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esa razón, también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad. Vuelve a mencionarnos la piedad. A la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Nos dice cómo desarrollamos esa vida de Dios, y cuáles son las cosas que están en la vida y en la piedad. Bueno, estas son las cosas que están en la vida y en la piedad, las cuales nosotros vamos teniendo conocimiento, entendimiento en nuestra comunión íntima con el Padre, y esa vida comienza a desarrollarse. Nos dice que a la fe, comienza con la fe. Para ser participantes de la naturaleza de Dios no basta la fe, no basta solamente la fe. A la fe dice que le añada virtud,
Virtud es el poder de Dios. Recuerde, por medio de su poder, Él nos dio las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Virtud es como el poder de Dios, esa capacidad, esa tenacidad que nos mantiene firmes para nosotros seguir adelante. Y le añado a la fe virtud, pero con fe y virtud no alcanza, no me basta para ser participante y manifestar esa naturaleza divina. ¿Qué le tengo que agregar entonces? Dice que le agregue conocimiento. Pero con el conocimiento, con la fe, la virtud y el conocimiento no me basta. Tengo que continuar añadiendo. ¿Qué voy a añadir? Dominio propio. Tengo que añadir dominio propio para ser participante de esa naturaleza divina. Pero veo entonces, llego a ese entendimiento, el dominio propio, hasta ahí tampoco me alcanza. Ni la fe, ni la virtud, ni el conocimiento, ni el dominio propio me alcanza para ser participante en plenitud de esa naturaleza divina. No me alcanza. Llego al entendimiento que a ese dominio propio le tengo que añadir perseverancia. De la misma manera, con la perseverancia tampoco me alcanza para tomar la plenitud de la naturaleza divina, para que se desarrolle en mí. Y dice que a la perseverancia tengo que agregarle piedad. Piedad es misericordia, es compasión, es una manifestación del amor de Dios. A la piedad le añado fraternidad. La fraternidad es el amor de familia. Como familia en Cristo tenemos que añadirle ese amor familiar para ser participantes de la naturaleza divina. Pero con estas cosas, 8 cosas, todavía no me basta para alcanzar la plenitud de esta naturaleza divina. ¿Qué le tengo que añadir? A la fraternidad le tengo que añadir amor. Y con el amor concluye, comienza con la fe y termina con el amor. Cuando estas cosas las hemos comenzado a entender, ahí tenemos cierta madurez en el conocimiento de estas cosas. Nosotros echamos mano de la vida de Dios, de la naturaleza divina. Y ahí va a comenzar a desarrollarse esa naturaleza divina en nosotros. Vamos a ser participantes. ¿Cómo sabemos que estamos siendo participantes de esta naturaleza divina? Por la vida de Dios que comenzamos a manifestar, la cual expresamos a los hombres. ¿Cómo la vemos? Lo vuelvo a decir, como lo dicen en los versos de Timoteo, en conducta, en una manera de pensar, cómo nos expresamos, en sabiduría, las decisiones que tomamos, la solución que damos a los conflictos que tenemos. De esta manera, nosotros nos damos cuenta o entendemos, la palabra correcta es esta, entendemos que hemos comenzado a ser participantes de la naturaleza divina. Y dice así el verso 8, dice así el verso 8, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, ¿cuáles cosas? Las 9 cosas u 8 cosas que acabamos de leer. La fe, la virtud, conocimiento, templanza o dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y el amor. Porque si estas cosas están en nosotros, y noten bien, dice, y abundan, no solamente deben de estar en nosotros, deben abundar en nosotros. No nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Efesios, fe y conocimiento, llegar a esa unidad. Si nosotros practicamos estas 8 características o estas 8 virtudes o 9, las que acabamos de leer, nosotros no vamos a estar ociosos, vamos a estar siempre ocupados, meditando en el Señor, en su presencia, en comunión íntima con Él, aprendiendo, escuchando sabiduría de parte de Dios por la madurez que he alcanzado para que, siendo participante de la naturaleza de Dios, para que su vida se desarrolle y se manifieste a través de mí. Por eso no estaré ocioso. Y dice
que no estaré ocioso ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de Dios, va a haber un fruto. Ese fruto es la vida. Ese fruto es la mente de Cristo Jesús manifestándose en mí. Ese fruto es la conducta, la forma en que yo voy a vivir y siendo ejemplo, no solamente en la casa de Dios, sino a cualquier lugar donde yo vaya o donde yo esté, o cualquier persona con la que yo me relacione, voy a ser ejemplo. Las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días al año, vamos a ser ejemplo cuando hemos empezado a ser participantes de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque este es el fruto del conocimiento que recibimos teniendo comunión íntima con el Padre. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, no solamente tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Haciendo cuáles cosas? No afirmando mi vocación, sino haciendo, practicando, viviendo estas 8 características o virtudes. Perdón, digo 8, no sé si son 8 o 9. Practicando estas características o estas virtudes que el Señor me comienza a enseñar, comienza a revelarme, comienza a sumergirme en ellas por la madurez que he alcanzado, dice que no resbalaré jamás. Esto es maravilloso. Cada vez el pecado va menguando en nosotros. Cada vez nosotros nos vamos pareciendo más a Cristo Jesús. Vamos siendo semejantes a Él, como dice la palabra en Primera de Juan. Somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tremenda promesa para la vida futura. Solamente en la presencia de Dios nosotros podemos alcanzar esa promesa, como siendo participantes de su naturaleza divina. ¿Cómo somos participantes de su naturaleza divina? Dejando de vivir, por ejemplo, en otras palabras, dejando de ser niño, llegando a la adolescencia de la vida espiritual y seguir creciendo para llegar cada vez a una madurez, llegar a la unidad de la fe y del conocimiento para que expresemos la plenitud de la vida de Dios. Ese es el deseo de Dios, que expresemos su plenitud aquí en la tierra para que la verdad de la cual somos columna y baluarte sea firme, para que los hombres conozcan que Dios es real y crean en Él y corran hacia Él, le busquen y le amen por causa de nosotros, porque estamos siendo ejemplos, porque les estamos mostrando una vida verdadera. Recuerda, la comunión íntima con Dios produce la vida de Dios en cada hijo de Él y se manifiesta en el cuerpo de Jesucristo. Esa vida de Dios nos lleva a dar fruto del conocimiento de Dios y no nos deja estar ociosos. Esta vida nos lleva cada vez a pecar menos, pues no vamos a estar ociosos y vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios nos está enseñando, porque vivimos en una comunión íntima con Él. Gotas de entendimiento. Bendiciones.